Vale, ya salí yo. ¿Ya? Están saliendo los más feos, vale. Primero nos llevamos la planta del campo hacia la bodega para dejarla cierto tiempo. Y han pasado ya 22 días de que llegó. Este es un proceso que se le llama achicopalar la planta y es dejarla un tiempo para poderla curar y posteriormente trasplantarla. Y vamos a ver todo el proceso de curación y plantación. Aquí tenemos lo que viene siendo un bebedero para borregos, el cual lo vamos a utilizar para estar tratando lo que es la planta. La solución que preparamos son 100 litros de agua para 1500 plantas. Utilizamos un producto que se llama Top Class para evitar la dureza del agua y quitar todos los carbonatos que nos puedan afectar en nuestros productos. Ya que utilizamos agua de pozo, en media cubeta disolvimos medio kilo de Adicub, que es un oxicloruro de cobre, y este lo agitamos muy bien para lograr disolverlo, y este lo vamos agregando. De igual manera, en media cubeta agregamos otro medio kilo de Adihaiku, y este es un hidróxido de cobre. De igual manera lo agitamos para lograr disolverlo y poder agregarlo a nuestra solución. Estos cobres son fáciles de disolverse y no tienden a asentarse tan fácilmente. De igual forma, en todo momento estamos agitando nuestra solución. También agregamos medio kilo de enraizador de la marca de Cosmocel. Este es el Rutex, que nos ha dado muy buenos resultados. Hay gente que prefiere no ponérselo, pero en este caso nosotros sí se lo incorporamos. También agregamos medio litro de Alectus 150 TS. Aquí el ingeniero Daniel, que nos ha dado mucho apoyo durante bastante tiempo, quiere que su enraizador sea el protagonista de esta historia. Saludos, Inge, si estás viendo este video. En esta solución lo que buscamos es sumergir toda la planta o tener la mayor cobertura posible para que ésta vaya bien curada. Posteriormente, esta es acomodada en la camioneta para podernosla llevar al campo. Ustedes pueden observar que seleccionamos planta de buena calidad y de muy buen tamaño. Y aquí puede surgir una pregunta: ¿de qué se le hace a la solución una vez que se terminó de tratar las 1500 plantas? El líquido que nos sobró lo dividimos en dos, porque nosotros llevamos dos camionetas, para poder esparcírsela por encima y que ésta tenga el mayor contacto posible. Una vez en el campo, nosotros en nuestro caso utilizamos una retroexcavadora para poder esparcir la planta dentro de los surcos, para que estén lo más cerca posible de donde va a estar plantado. Algunas personas pudieran preguntar por qué no metimos la camioneta y sería más fácil esparcir la planta. En un momento más les explicaré, ya que nuestra preparación del suelo fue levantar surco. Y entre hilera e hilera nos quedó una raya por la cual no podía pisar la camioneta. Y aquí ustedes pueden observar cómo es que dejamos los pequeños montones dentro de toda la parcela, y de esta manera ahorramos un poco de tiempo a las personas que se dedican a mover la planta de los montones al lugar donde se van a estar plantando. Ahorita lo verán. Amigos, una de las cosas de las cuales les quiero platicar es la preparación del suelo y cuáles son las características que nosotros buscamos. Esta parcela fue nivelada y también se utilizó un equipo de GPS para hacer el ancho de la cama y levantarle el surco. El cultivo de agave requiere un terreno que esté bien drenado. Tenemos que evitar encharcamientos y es por eso que nivelamos e hicimos zanja a los alrededores. Este es un terreno arcilloso o negro, como muchos lo conocen. Este es un suelo muy arcilloso, por eso decidimos levantar cama, y con un equipo GPS dejamos una separación de 2,60 m entre hileras. Les dejaré dos tablas, unas de Altos Norte y otra de la región Valles, que es donde estoy plantando, que es en Ameca, Jalisco, y mero abajo podemos encontrar la calificación que se les da a cada municipio de acuerdo a todas las características deseables para este cultivo. En nuestro caso, como ya tenemos separado nuestras hileras a 2,60 m, solo utilizaremos una rafia que está marcada con estos puntos, que es donde va a ir colocada cada una de las plantas, teniendo una separación de 1 metro entre cada planta. Y esto nos da una densidad de 3,800 plantas por hectárea. ¿Y qué es lo que debemos de considerar antes de hacer nuestra plantación?
es tener nuestra planta separada de acuerdo a tamaños para no ir mezclando en el mismo surco. En este caso, las personas van a dedicarse a llevar planta por planta a cada uno de los puntos marcados en la rafia y esta la va dejando caer lo más cercano posible a ese punto. Como les había mencionado, tiene 1 metro de separación entre planta y planta. Esta es una parcela algo larga, se pudiera utilizar rafia de lado a lado, pero por cuestiones del viento decidimos irla plantando parte por parte. Una vez acomodada la planta, otra persona va a realizar un orificio donde colocará la planta, teniendo el cuidado de no cubrir más de 3/4 partes de esta bola, ya que esto nos puede ocasionar un estrangulamiento de la misma, tener un mal desarrollo de nuestras raíces y sería una pérdida de nuestro vigor en nuestra planta y desarrollo. Por esta razón debe ser muy cuidadosa la plantación. Este trabajo se realiza cuando nuestro terreno está seco. Por eso debemos de considerar tener una muy buena preparación del suelo para que sea más fácil realizarlo. También debemos de considerar que esto se realiza en una época muy próxima al temporal de lluvias, para que en cuanto caigan las primeras lluvias nuestro cultivo empiece a desarrollar. Debemos de estar monitoreando estos primeros meses nuestra planta, ya que cuando llega el temporal, ya sea por la misma agua o por los fuertes vientos que se presenten, algunas de estas, por no tener raíces, van a caer y es ahí donde tenemos que estar observando para poder levantarlas en tiempo. Este cultivo en el terreno va a durar aproximadamente entre 5 y 6 años desarrollándose, por eso es muy importante tener una muy buena distribución para un buen desarrollo. Este cultivo, como lo vamos a ver en próximos videos, también compite por agua, por nutrición, por luz. Por eso es importante mantenerlo libre de malezas, libre de plagas, de enfermedades y tener una buena distribución. Durante los últimos años, este cultivo ha crecido a gran escala. Se han incrementado las exportaciones de un subproducto que es el tequila a diferentes países y es por eso que la demanda ha crecido. Hace varios años ocurrió lo mismo y hubo un declive por las exageradas plantaciones que existieron aproximadamente 20 años. ¿Qué opinan que va a pasar durante estos años? Déjenlo en los comentarios. Otra de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo es que se lleguen a deforestar muchos lugares en el cual hay árboles para poner este cultivo, el cual no debería de ser así. Cuidemos nuestros árboles, nuestros bosques y solo coloquemos los cultivos en áreas protegidas, que existe una página en el cual podemos darnos cuenta si el cultivo aplica o no aplica. Ya por último, así está quedando el establecimiento de nuestro cultivo. Consideremos esta planta para que vean los 3/4 que quedan por abajo y 1/4 parte por arriba para que nuestra planta sea muy vigorosa. Un saludo a todos los agricultores y mucho éxito este año.